¿Cómo estamos todos? ¿Bien? ¿Bien y de buenas? Bueno, en semanas pasadas, creo que fue la semana pasada, le había dicho yo a Manuel que sentía volver a predicar sobre el diezmo, ¿verdad? Yo predico del diezmo cada 3 años, personalmente yo. El año pasado no prediqué, ¿o sí? Entonces ya se cumplieron los 3 años. Y quiero empezar desde el inicio. Vamos a Génesis capítulo 4, vamos a leer el verso 3 y 4. Traigo la versión Dios habla hoy acá porque me gustó mucho como dice. Ya saben que es una de mis preferidas. Dios habla hoy. Dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha o del producto de su trabajo, ¿verdad? Ya actualizándolo a nuestros días. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Aquí hace una diferencia interesante. Caín llevó una parte del fruto de su trabajo y Abel dice que escogió lo mejor, lo más gordo, lo mejor de sus ovejas. Fue lo que le llevó al Señor. Entonces, aquí podemos ver las ofrendas hacia el Señor. ¿Sí? Ahora, después les empezaron a llamar diezmos. Y ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a Génesis 14. Esta cita la leímos el domingo. De hecho, estábamos hablando de caminar con Dios y me llama la atención porque en el contexto que está hablando de si tú vas conmigo, si caminas conmigo, ¿verdad? Y entonces le dice Jacob a Dios: entonces tú serás mi Dios, pero yo te voy a dar de todo lo que reciba. ¿Cuánto? El 10. Génesis 14, vamos a leer del 18 al 20. Esta cita es el abuelo, perdón, dije Jacob, pero es el abuelo. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Dios. Sí, es una de las... ¿Dónde? Es el sacerdote del Dios Altísimo, o sea, estamos hablando que es Jesús, es el Cristo preencarnado. ¿Sí? ¿Qué significa preencarnado? ¿Mande? Antes de la encarnación. La encarnación del Verbo se dio hace poquito más de 2000 años, ¿verdad? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bueno, ¿qué es el diezmo? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Lo que le corresponde a Dios, bueno, sí. Todo es de Dios, pero Él nos deja 90 y para él es el 10. Pero no es cualquier 10. Es el primer 10%. Ok. Vamos a Hebreos capítulo 7 del 9 y 10. Hebreos 7, 9 y 10. Dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces vemos cómo desde el principio Dios establece eso. Yo lo veo como... es como una asociación con Dios. Te asocias con Dios. Dios, voy a poner un negocio, tú vas a ser mi socio. Y el socio, que es Dios, se encarga de traerte los clientes, se encarga de multiplicarte los recursos y solo pide el 10, pero es bien interesante. Si tú hicieras una inversión de 1,000 pesos, si yo te digo, vamos a hacer un negocio, vas a invertir 1,000 pesos, pero vas a sacar 3,000.
¿Harías la inversión? ¿Sí? Es una inversión segura. Pero sin embargo, con Dios no queremos invertirle. Porque inviertes eso. Mira, yo no sé, me gustaría que dejar abierto esto para algún testimonio. ¿Cuántos han comprobado que si dan el 10, el 90 les alcanza mucho más que teniendo el 100% para ti solo? Que lo hayan comprobado personalmente. Por eso digo que es una asociación con Dios. Te asocias, a Dios le das su parte, pero la parte que le das no te queda. Es que a veces decimos, si le doy el 10 me voy a quedar sin tanto. No, al contrario, te vas a quedar con más. ¿Sí me explico? Si tienes 100 pesos, si das 10 pesos, no te quedas con 90. Con 90 compras con lo de 90 pesos, pero con el 90 bendecido por Dios, dando el diezmo, te va a ajustar con lo de 200 o 300 o 500 pesos. ¿Sí me explico? Nos hemos visto inclusive como los que traemos problemas financieros, cuando empezamos con el diezmo, como Dios bendice, multiplica y se hace cargo de las deudas y de las cuentas que cada uno tenemos. Cuando yo me convertí, traemos una deuda del departamento. En aquel entonces eran como 22,000 pesos, en aquel entonces, hace un buen rato. Y me acuerdo que casi de la noche a la mañana, prácticamente de la noche a la mañana me avisan que tengo esa deuda, porque mi esposa se había encargado de dar las mensualidades, pero no dio unas y luego se hizo pelotas, y a la hora de la hora se le hicieron, de tener que pagar, no sé, 300 pesos mensuales, se nos hizo la cuenta de hasta 20 y tantos mil pesos. Y me dicen, fue algo bien chistoso, porque estábamos en la iglesia donde yo salí, tenemos poco de habernos convertido, empezaba yo a predicar, y ese domingo, era un domingo en la tarde, me tocó predicar. Terminando predicar la predicación, me dice el pastor, les invito a la casa a tomar un café, y era muy raro. Ellos vivían a un lado, la iglesia estaba a un lado de donde ellos vivían en aquel entonces, y no iba a aceptar, pero dije, bueno. Fue algo bien chistoso, porque estábamos tomando el café, y imagínate, nos mandan llamar a los pastores para tomar un café, y de repente mi esposa me dice, tengo algo que decirte. Con los pastores ahí a un lado, yo dije, ¿piensas lo peor? No, se me fue la mente, quién sabe a dónde. Quién sabe qué cara me pondría, que el pastor le dijo, ya dígale. Ya dígale qué pasó. O sea, ya había hablado con ellos, no había hablado conmigo, pero ya había hablado con ellos. Le han dicho, pues ya le tienen que decir. Y dice, bueno, pues te acuerdas que los pagos de la casa, que no los hice, que bla, bla, bla. Y pues ahorita se deben 20 y tantos mil pesos, y si no nos van a embargar. Y volteo y le digo, ¿y cuándo hay que pagarlos? Dice, mañana. Bueno, hay una cita en la Biblia, Lucas 4:19, dice que Jesús vino a dar a proclamar el año agradable del Señor. Y este año agradable del Señor era algo que se hacía en Jerusalén, o era por ley, y se hacía cada 50 años. Cada 50 años. ¿Sí? De hecho, hace poco la Iglesia Católica estaba festejando el jubileo, no sé si se acuerdan. Bueno, en el jubileo la tierra se dejaba descansar un año, los presos eran sacados de la cárcel, y toda deuda era perdonada en ese año del jubileo. Entonces yo tenía una deuda y dije, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, tú veniste a proclamar el jubileo, yo estoy viviendo el jubileo y mis deudas son canceladas. Estuvimos orando, pero tienes que hacer tu parte. Al día siguiente, o sea, el lunes, digo, pues pásame el teléfono del banco. Ya hablé con el del banco y me dice, ¿sabe qué? Usted trae una deuda de 20 y tantos mil pesos que se tiene que pagar ya.
Y le dije, bueno, pues no me niego a pagarla, vamos a hacer una especie de pagos. Me dice, no, es que los pagos ya los tenía, ya lo debió de haber hecho. Me dice, ¿sabe qué? Déjeme hablar con mis superiores, hábleme mañana. Al otro día, martes, le hablo por teléfono. ¿Qué pasó? Mire, hablé y no hay vuelta atrás. Me dicen mis superiores que tiene que pagar 17,000 pesos para saldar la cuenta, que no sé. O sea, ya de 20 y tantos mil se fue a 17. Me dice, pero quedé de hablar con alguien de México. Hábleme mañana. Entonces hablé al siguiente día y le digo, ¿qué pasó? Sí, bueno, me dicen acá en México que tiene que pagar, no me acuerdo si ya la deuda la habían bajado a 10,000 pesos, algo así. Me dice, sí, me tiene que pagar 10,000 pesos y la deuda queda ya saldada. Pero todavía estoy haciendo cuentas acá, hable mañana ya para ponernos de acuerdo. O sea, le hablé el siguiente día. El siguiente día le vuelvo a hablar. Y me dice, bueno, pues ya tengo aquí la cuenta de su deuda. Necesita usted pagarnos 7,000 pesos para que su deuda quede saldada. Fíjense, ya eran 7,000 pesos. Total. Yo ya dije, voy a empezar a mover para ver cómo conseguirle. Y sí, le dije, bueno, pues ya, no, le hablé al siguiente día, espérame. Al siguiente día le hablo y me dice la persona, señor Olaya, dice, no sé qué está pasando, no lo entiendo. Pero me están diciendo de México que si usted paga, no me acuerdo si eran 3 o 4,000 pesos, la deuda, no nada más lo que nos debe hasta ahorita, sino lo que le falta por pagar, o sea, era lo del departamento, se queda ya completamente saldado. Y no los tenía, aparte, eran 3 o 4,000 pesos. Yo había vendido una máquina en el taller donde estaba trabajando, no me la habían pagado ya llevaba más de un año. Hablé total, junté una parte, de un día para otro se juntó todo el dinero, se pagó y se saldó la deuda. ¿Sí? Es de mi papá, pero yo me estaba haciendo cargo de los pagos. Imagínate perder uno que ni era mío, es hasta la fecha es de mi papá. Pero eso es parte de la bendición del diezmo. Fíjense, me voy a saltar unos y a lo mejor después me regreso un poquito. Vamos a Malaquías 3, vamos a leer del 7 en adelante. 3, 7, es que acá tengo desde el 8, dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego fíjate cómo contesta Dios con una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes me han robado y dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Fíjate, aquí hay algo bien grueso. El diezmar trae bendición y el dejar de hacerlo. ¿Cuál es la nación o cuál es el pueblo más próspero? No, por pueblo, por raza. ¿Qué raza es la más próspera? Los judíos, donde se pongan, negocio que pongan, prospera. Y ellos son fieles para diezmar. No, tú te vas a Estados Unidos, donde me tocó ver una vez un reportaje sobre diamantes, y cuando entrevistaban a los dueños de las compañías, todos traían su gorrito. O sea, todos eran judíos. Las grandes empresas, aún aquí en México, Soriana y todos son de judíos. O sea, quiere decir que el dinero
lo tienen los judíos. ¿Por qué? Porque tiene la bendición del diezmo. Fíjate, dice, verso 10, me quedé, ¿verdad? Dice, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa. Y pruébenme ahora en esto. Es la única, esto lo he dicho varias veces, es el único versículo en toda la Biblia donde Dios dice que le pruebes. De Génesis a Apocalipsis, el único versículo que dice que pruebes a Dios es este. De hecho, en otras partes dice, no tientes al Señor tu Dios, o no pruebes al Señor tu Dios. Pero en el diezmo Dios dice, pruébame para que veas. O sea, te doy chance de que me pruebes. Dice, pruébame en esto ahora, dice el Señor de los ejércitos, si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que, ¿qué? Fíjate, estamos hablando de la bendición del diezmo, y la bendición del diezmo es que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendiciones hasta que, ¿qué? ¿Qué significa esa palabra sobreabundar? Sobra y abunda, o sea, más allá de lo que puedes necesitar. Dice, y derramaré sobre ustedes bendiciones y sobreabundar. Verso 11 dice, reprenderé también por ustedes al ladrón o al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. O sea, otra parte de la bendición del diezmo, aparte de las ventanas de los cielos abiertas para nosotros, es la protección. No seremos robados. ¿Amén? O sea, Dios cuida, y cuando digo robados, hablo no nada más en el área económica, salud, familia, paz, ¿sí? Verso 12, y todas las naciones te dirán bienaventurado, porque serán tierra deseable, dice el Señor. Somos tierra deseable. Cuando empiezas a hacer eso y cuando empiezas a ver el resultado, la gente desea lo que tú tienes, la gente te va a envidiar, ¿no? De la que sea. ¿Qué es envidia? ¿Qué es envidia? Desear lo que otro tiene. Entonces es lo que está diciendo aquí, que otros van a desear lo que tú tienes, pero no te van a robar porque tienen la protección del diezmo. Amén. Fíjense, vamos a voy a saltar unos, como dice Pepe, por tiempo y no por gusto. Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente, ¿qué quiere decir la palabra indefectiblemente? Seguido, siempre. Sin falta alguna. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Todo. Números 18 del 25 al 25 y 26. Números 18, 25 y 26. Número 18, 25 y 26 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Voy a parafrasearlo. Así habló el Señor a Moisés diciendo, así hablarás a los sacerdotes y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado a ellos por tu heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Cómo funcionaba? ¿Cuántas tribus eran? 12. 11 diezmaban a los sacerdotes. Entonces los levitas se quedaban con más o menos el 110, ¿no? Pero como los levitas también tenían que diezmar, todos quedaban más o menos parejos, ¿no? O sea, todos, desde los sacerdotes hasta el más humilde, todos tenían que diezmar. O sea, yo lo he platicado con ustedes, yo tengo mi pastor y yo diezmo.
Diezmo y ofrenda. De los levitas, ¿a quién se quedaban? Había un lugar para darlo, me imagino que eran para las restauraciones del templo y todo eso. ¿Sí? No sé cómo lo manejaban ellos en aquel entonces. Claramente era para lo de los, digo, a lo mejor también de ahí tomaban. ¿Sí? Yo en mi caso tengo mi pastor y yo diezmo a mi pastor. Mi pastor tiene su pastor y diezma a su pastor. Entonces así debe de ser. Todos lo hacemos porque es una bendición. O sea, no es que Dios te quite algo. Dios te está dando. Cuando diezmas, tú recibes. No es que des, es que recibes. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad medio chueca y medio pobre y medio escasa. La Biblia dice, dad y se os dará. O sea, das y recibes. Para cosechar, ¿qué necesitas hacer? Sembrar. Y todo el mundo quiere cosechar, pero nadie quiere sembrar. Y es una ley que está desde el principio de los tiempos hasta que la tierra se acabe, la siembra y la cosecha. Números 18-21. Dice, aquí yo les he dado a los hijos de Leví, o sea, he aquí yo le he dado a los sacerdotes todos los diezmos en Israel por su herencia, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Es parte de la herencia que Dios, cuando los hijos de Israel entraron para tomar la tierra en posesión, Dios le dio a cada tribu su tierra en posesión, pero a los levitas no, porque dijo, ustedes son mi heredad. Entonces, y parte de la herencia para los sacerdotes eran los diezmos, o son los diezmos. Segunda de Crónicas 31:5. Dice, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. ¿Se fijan? Se dieron en abundancia. Algo que le reclama, ¿se acuerdan Jesús? Creo que es en Mateo 23, no vayan. Dice, ustedes diezman del comino y el eneldo. O sea, les reclama Jesús que diezman hasta de lo más pequeño. O sea, son bien fieles en el diezmo. Dice, pero la gente se olvida de la misericordia y de la fe. ¿Se acuerdan? Dice, era necesario hacerlo primero sin dejar de hacerlo segundo. Entonces, ¿mandé? Vete a Mateo 23. Creo que es 23. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué es eso? O sea, diezman de todo. Si les cae un peso, diezman 10 centavos. Es lo que está diciendo. Diezman de todo. Dice, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era importante hacer. ¿Qué era importante hacer? Tener justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer lo primero. ¿Qué era lo primero? Entonces dice, está bien que hagan eso, pero no se olviden de lo segundo. ¿Sí? Porque hay gente que ha tergiversado ese versículo, como que no lo han analizado palabra por palabra. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8. Dice, Hebreos, ¿en qué está? ¿En el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Es pacto viejo o es pacto nuevo? Es nuevo pacto, digo, porque hay gente que dice que es del viejo pacto. No, está bien. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero en aquel entonces, hablando de Melquisedec, uno de quien vive se da testimonio.
o sea, el testimonio de uno de quien vive. Entonces dice, actualmente, dice, hombres mortales reciben los diezmos. En aquel entonces, porque en el contexto está hablando de Melquisedec, uno que vive para siempre, Melquisedec recibió los diezmos. 1 Corintios 9:11. ¿Cuánto me queda? Dice, si nosotros sembramos en ustedes, está hablando Pablo, lo espiritual, es gran cosa si cosechamos, segamos o recibimos de ustedes lo material. Verso 13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también, verso 14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan de él. Por eso les digo, cuando doy, estoy recibiendo. Se oye raro, ¿no? Cuando doy, recibo, sí, cuando doy estoy recibiendo de parte. Pero fíjate, cuando das, un hombre es el que está dando, pero cuando recibes, estás recibiendo directamente de Dios. La bendición viene de parte de Dios. Y Dios se va a encargar de multiplicar tus recursos, alimento, vestido, lo que tú necesites. Yo le estaba platicando antes del congreso, me dijo mi pastor, sería bueno que te deshicieras de toda tu ropa. Yo me quedé, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a llegar nueva, Dios se va a encargar de suplir. Y durante el congreso, alguien me dijo, que no sabía nada y no tenía nada que ver, me dijo, yo me encargo de suplir algo para ropa, me dijo, así sin, o sea, otra persona completamente diferente. Ya lo empecé a hacer, le dije a mi esposo, voy a empezar a deshacerme de las playeras y las camisas, y ya está llegando ropa nueva. Lo que pasa es que estamos como el ejemplo que dio el pastor Daniel del changuito. Yo me lo sabía de otra manera, con arroz. Él dio otra fruta, que hacen un hoyo para atrapar los changos, y hacen un hoyo donde apenas cabe la mano así, y dentro hay arroz. Cuando agarran el arroz con el puño cerrado, no pueden sacar la mano, pero como no quieren dejar el arroz, siguen con el puño cerrado. Cuando llegan a agarrarlos, los changuitos los ven y quieren sacar la mano, pero no abren la mano. Si abren la mano podrían sacar. Y es lo que nos decía, si tú abres la mano para dejar ir, vas a recibir. Y si no abres la mano para dar, te estás atrapando tú mismo. Estás viviendo en una cárcel. Y aunque, por eso, ¿mandé? La otra es para agarrarte, para que quedes prensado, agarrado. Bueno, ¿alguna duda? Sí, bueno, A ver, no, todavía que se acabe. entonces ¿Sí? los apóstoles vinieron a destituir a los levitas. Los levitas ya no. Sí, viene a ser parte del sacerdocio ahora. Los apóstoles y los pastores vienen. Por eso dice la Biblia que ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote, que es Jesús. Y si tú ves en la Biblia, Jesús es el apóstol, Jesús es el pastor, Jesús es el maestro. O sea, los 5 ministerios estaban en él, y los ministerios, ¿sí?, son los que ahora se encargan. Si tú lees en la Biblia, creo que es en Hechos capítulo 4, no me acuerdo si es el 4:36, los últimos del 4. Si quieres, vete al 5 y te regresas un poco. Vete al capítulo 5 de Hechos y regrésate un poquito. Ahí quédate. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles.